Ok, jóvenes, buenas noches a todos. Como ustedes saben, estas charlas que estamos dando son una breve historia del independentismo puertorriqueño. Eso siempre requiere discutir muchas cosas, además de estrictamente las gestiones del movimiento independentista. Y el periodo que vamos a discutir hoy es más o menos entre esas dos fechas que tenemos ahí. Y esas dos fechas no son arbitrarias. En 1820 a 1823, discutimos la vez pasada, es lo que se conoce como el trienio constitucional en España. Es un periodo en el cual se establece un gobierno constitucional, le imponen al rey restablecer la constitución que se había adoptado en 1812, y eso provoca una serie de situaciones interesantes en Puerto Rico que discutimos la vez pasada, gestiones en la dirección de la independencia. Eh, y ahí fue que terminamos la discusión la vez pasada. Y hoy vamos a ir hasta 1867, que es justo la víspera, justo antes del Grito de Lares. La sesión siguiente, pues ya cogeremos el Grito de Lares, la preparación del Grito de Lares, las consecuencias del Grito de Lares y todo lo demás. Así que vamos del fin del trienio constitucional a las vísperas del Grito de Lares, es lo que vamos a discutir hoy. Vamos a tratar de cubrir todo el material. Es posible que quizá no, ¿verdad?, llegue la hora, tú me dices la hora cuando ya debo estar terminando. Si, si no hemos cubierto todo el material que yo he puesto hoy para cubrir hoy, pues lo cogemos la vez que viene, porque realmente eh, la historia fluye, ¿verdad?, bastante fácilmente entre lo que estamos diciendo ahora y la preparación del Grito de Lares, así que no se complica la narrativa si tenemos que terminar la de hoy la semana que viene. Bueno, entonces, primero que nada, recordar el tipo de sociedad que había en Puerto Rico y los cambios que se van a dar durante este periodo, que son importantes. Nosotros habíamos visto la vez pasada que en 1809, ¿se acuerdan? Cuando se convocan las Cortes de Cádiz, los cabildos de Puerto Rico habían hecho lo que se conocía como redactado, lo que se conoce como unas instrucciones al delegado de Puerto Rico a las Cortes de Cádiz, que era Ramón Power. Y esas instrucciones son unos documentos bien interesantes que podemos leer. Hay una que se perdió, creo que es la de Arecibo, pero las otras están. Y, y son como un retrato de cómo los sectores más prominentes de la sociedad puertorriqueña, ¿verdad?, clases poseedoras, aspirantes a ser empresarios importantes, veían la situación del país y los problemas fundamentales. Y habíamos visto que el problema fundamental que identificaban ellos, ustedes recordarán, era la falta de brazos, ¿verdad? El hecho de que ellos querían establecer en Puerto Rico, por ejemplo, una finca para producir azúcar, y no había trabajadores. Usted tenía la tierra, usted tenía el dinero para poder echar a andar la empresa, pero usted necesitaba 100 trabajadores que trabajaran en esa fábrica, en esa hacienda, y no habían, ¿verdad? Y la manera que ellos expresaban esto es: en Puerto Rico no hay brazos para trabajar. El problema realmente no era que no había brazos para trabajar, había brazos para trabajar. El problema era que la gente tenía, como hemos dicho, vamos a hacer un mapa aquí de Puerto Rico más o menos, la gente tenía todavía acceso a la tierra, ¿verdad? Los trabajadores podían ir a trabajar a una hacienda 10 horas al día con un salario muy bajo, o podían irse un poquito más abajo en el monte y coger un pedazo de tierra. No tenían título de propiedad, pero nada evitaba que ellos cogieran ese pedazo de tierra, cultivaran la tierra y vivieran independientemente. Mucho más atractivo, ¿verdad?, que estar trabajando en una plantación o en una hacienda. Y por lo tanto, el problema no era la falta de brazos, el problema era que los brazos que existían tenían acceso a la tierra, podían trabajar por su cuenta, ¿verdad? Y no estaban obligados, como ocurre en la sociedad capitalista, a trabajar por un salario, ¿verdad? Es un recordatorio de que la sociedad capitalista depende de que los trabajadores estén desposeídos, que no tengan tierra, que no tengan fábrica, que no tengan talleres, que no tengan nada, y que por lo tanto no les queda más remedio que ir y venderse por un salario. Estos trabajadores no estaban en esa situación, ¿verdad? En la medida que usted se podía ir al monte o a algún lugar,
y cultivar la tierra por su cuenta, pues no estaba obligado a trabajar y por lo tanto muchos patronos no encontraban o wannabe patronos, ¿verdad? Porque querían ser patronos, pero no podían serlo porque no encontraban trabajadores que emplear. También ellos hablaban de, ¿verdad? Le echaban la culpa a la vagancia. La gente son unos vagos y no quieren trabajar, ¿verdad? Pero también era falso, pues la gente trabajaba. Lo que pasa es que trabajaba por su cuenta. Lo que los patronos llamaban, o los candidatos a patronos llamaban vagancia, no era que la gente no trabajaba, era que la gente no trabaja para ellos, ¿verdad? Que trabajaba por su, por su cuenta. Así que la otra excusa que daban para que la gente no quisiera trabajar era que en Puerto Rico la naturaleza era muy generosa, ¿verdad? Y verdad, era muy generosa, pero el problema no era que la naturaleza fuera generosa, el problema era que la gente tenía acceso, ¿verdad? A la naturaleza generosa. Bueno, así que entonces, lo que estos individuos estaban señalando era el problema insuperable de generar una economía capitalista como ellos quisieran, en la medida que los productores todavía tienen acceso a los medios de producción, en este caso, a la tierra. Eh, y entonces, en una condición como esta, como habíamos dicho, si usted quiere establecer un régimen de explotación y no puede hacerlo de esta manera, pues entonces la única manera que uno puede hacerlo es estableciendo algún tipo de régimen de trabajo forzado, ¿verdad? De trabajo obligado, ya que usted no puede ya que los trabajadores no van a venir voluntariamente porque están desposeídos a trabajar para usted, usted tiene que obligarlos de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera directa. Y aquí, en 1809 mismo, se planteaban una alternativa, ¿verdad? Una alternativa evidente que era expandir la esclavitud. Usted importaba trabajadores y personas de África, en este caso, y los ponía a trabajar obligadamente, forzadamente, ¿verdad? No tenían otra alternativa que trabajar. Era un régimen de trabajo forzado, ¿verdad? La esclavitud. Y lo que va a ocurrir, vimos que en 1809, en esas instrucciones, se hablaba de esa alternativa, se hablaba de esa alternativa con mucha duda, ¿verdad? Y con mucha reticencia, porque se pensaba que si bien la esclavitud puede ser muy lucrativa, también trae la posibilidad de una rebelión de esclavos, por ejemplo, como la que había ocurrido recientemente en Haití. Así que, ¿verdad? Los propietarios puertorriqueños decían, cuidado con esto porque puede ser problemático. Eh, pero a partir de 1820 en adelante va a ser un periodo en que efectivamente la esclavitud va a tener su periodo de mayor expansión en Puerto Rico. Entre 1820 y tanto y la década de 1850, la esclavitud se generaliza, no se generaliza, se extiende en Puerto Rico aceleradamente, sobre todo en las zonas costeras. La zona más importante fue la zona de Ponce, ¿verdad? Y las zonas aledañas a Ponce, la zona sur. Eh, Alrededor de Mayagüez también hay una actividad importante. En Arecibo por el norte también, ¿verdad? Sobre todo en las zonas costeras donde se cultivaba la caña, va a haber una expansión muy grande de la esclavitud. Repito, la esclavitud, a veces la gente piensa que los patronos decían, podemos tener trabajadores asalariados, pero si tenemos esclavos los podemos explotar más, ¿verdad? Como si la esclavitud fuera la preferida. Realmente no, realmente no. La esclavitud era como el plan B. Ellos hubiesen preferido poder tener trabajadores y emplearlos, pagarles un salario y cuando no hacían falta no pagarles nada, ¿verdad? Pero no tienen más remedio, ¿verdad? Que recurrir a la esclavitud y recurren a ella. Y en esta zona, ¿verdad? La esclavitud se convierte en una institución muy importante. Ahora bien, a partir de la década de 1820, también va a surgir otra modalidad del trabajo forzado, que son todo tipo de legislación que se va a ir aprobando para tratar de obligar con la fuerza del Estado a los trabajadores libres, ¿verdad? Los que no son esclavos, a también realizar trabajo
asalariados, ¿verdad? Es lo que se va a llamar, casi siempre se les llama reglamentos de vagos, de nuevo, ¿verdad? Con la idea de que esta gente son unos vagos, ¿verdad? Pero realmente no son unos vagos, están trabajando su pedazo de tierra, de ahí es que comen, ¿verdad? El reglamento de vagos lo que quería no era obligarlos a trabajar, era obligarlos a trabajar para un patrono, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Se van a aprobar toda una serie de reglamentos que ¿verdad? No voy a entrar en detalle en todos los que se aprueban, pero el más importante y más recordado es el que se aprueba en 1849, que es el régimen o el reglamento de la libreta. Ustedes, ¿verdad? Quizás han oído hablar del régimen de la libreta, ¿sí? Han oído hablar, ¿verdad? Era un régimen que establecía que toda persona que no era propietaria, si tú eras propietario de un pedazo de tierra, que un título de propiedad, pues bien, no tienes, eso, tú eres dueño de un pedazo de tierra y trabajas tu pedazo de tierra. Perfecto. Toda persona que no fuera propietaria de un pedazo de tierra tenía que llevar una libreta. Y en esa libreta tenía que estar apuntado para quién estaba trabajando esa persona. ¿Verdad? Estaba empleado en la hacienda de Brian Martínez, ¿verdad? Rafael Bernabe está empleado en la hacienda de Brian Martínez. Ahí Brian Martínez, el hacendado, pone, ¿verdad? Certifico que Rafael Bernabe está trabajando en mi hacienda. Si a ti te cogían, el guardia civil veía por aquí a Defendini y le dice, Defendini, venga acá, su libreta, se me perdió, está aquí, no dice nada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que Defendini está viviendo en alguna tierra de la cual no es propietario, la ocupó pero no es el propietario y está trabajando por su cuenta. Y eso es ilegal, ¿verdad? Según las disposiciones que se establecen. Defendini tiene que irse a trabajar con alguien o el gobierno lo va a poder a trabajar construyendo carreteras o algo, ¿verdad? Pero usted no puede estar ocupando la tierra sin título de propiedad trabajando por su cuenta, ¿verdad? O tiene título de propiedad y es dueño o está trabajando para alguien como asalariado, ¿verdad? Como dije, es una manera de tratar de obligar a los trabajadores libres a convertirse en trabajadores asalariados. Tenemos claro eso, ¿verdad? Repito, en ese momento eso había que hacerlo porque la gente tenía acceso a la tierra. Hoy en día nadie tiene que obligar a los trabajadores a llevar una libreta para que busquen un empleo, ¿verdad? Porque como usted no tiene nada, usted no tiene fábrica, usted no tiene taller, usted no es dueño de banco, usted no es dueño de tierra, pues nadie tiene que obligarlo, porque su condición de desposeído lo obliga a ir a buscar un empleo. Pero eso no era lo que pasaba todavía en este momento. Así que se instituyen dos variedades de trabajo forzado para poder explotar la fuerza de trabajo, producir lo que sea que se vaya a producir. Uno es la esclavitud y el otro es estos regímenes para tratar de obligar a los trabajadores libres a entrar por el camino del trabajo asalariado. Así que entonces, y claro, esto quiere decir que muchos trabajadores de la zona costera, donde esto se aplica con mayor fuerza, van a moverse hacia el interior de la isla, ¿verdad? Todavía queda mucha tierra en Puerto Rico, en el interior, que no está ocupada por nadie, que el Estado no puede vigilarla con mucha eficiencia, y muchos, ¿verdad? Personas se van al interior de la isla escapando tanto el régimen de la libreta y los esclavos que se podían escapar, los que escapando la esclavitud. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, verdad? Así que entonces, eh, durante toda esta época va a haber muchas formas de resistencia importantes. Van a haber montones de conspiraciones de esclavos, ¿verdad? En contra de su situación. Para darles un número preciso, las historias que tenemos nos dicen que hubo 22 rebeliones planificadas entre 1795 y 1848, 22 rebeliones de esclavos, de las cuales 14 se, se llevaron a cabo. Para que tengan una idea, que tengamos constancia ¿verdad? En algunos de los libros que trabajan este tema, 36 personas eh, fueron ejecutadas durante ese periodo de tiempo, son como 50 años, ejecutadas por su participación en rebeliones de esclavos. Y la otra manera de resistencia era la fuga, como les dije, ¿verdad? La fuga de los esclavos al interior de la isla para vivir ahí libremente,
pero también la fuga de muchos trabajadores libres que se iban de la costa para ir al interior y seguir viviendo en su vida independiente. Vamos claro, ¿verdad? A veces pensamos nada más en la lucha de clases como rebeliones o huelgas, etcétera, pero todo este proceso de los trabajadores libres escaparse, ¿verdad?, al interior, era una forma de lucha de clase también, era también una forma de resistencia muy, muy importante. Bueno, así que entonces, ese es el periodo que estamos hablando, es el periodo del auge de la esclavitud, es el periodo del establecimiento del régimen de la libreta, y es eh, la creación, ¿verdad?, de esta dicotomía que va a durar un tiempo entre la costa, donde predomina el trabajo forzado y el trabajo esclavo, y el interior, donde todavía sobrevive esta economía campesina independiente, que es una forma de resistencia a estas formas de trabajo forzado. ¿Estamos claros? Bien. Ese es, ¿verdad?, el marco general en la cual ocurre esto. El movimiento independentista puertorriqueño, ¿verdad? Les adelanto, ustedes saben que es parte de las corrientes liberales, democráticas, burguesas. No estoy usando burgués aquí en un sentido peyorativo, sino descriptivo de qué grupo es este. Ahorita hablamos un poco más de eso, cuyas ideas van a ser contradictorias, tanto con la esclavitud como el trabajo forzado. Vamos a ver que, ¿verdad?, que muchos de los fundadores del movimiento independentista, precisamente como parte de su perspectiva, está la crítica de la esclavitud y la crítica del régimen de la libreta. Bueno, entonces, voy a borrar esto para poder entonces añadir una serie de cosas. En 1836 es el primer hecho político importante que voy a mencionar, ¿verdad?, de esta época que estamos discutiendo. Como yo les había dicho, eh, desde 1812 en adelante, la historia de España durante el siglo XIX es una constante guerra, o por lo menos conflicto, entre los sectores liberales que querían una institución liberal en España. Algunos más radicales querían una república, acabar con la monarquía. Otros eran liberales más moderados, que se conformaban con que hubiese una constitución, aunque se mantuviera la monarquía, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, los sectores conservadores que defendían el absolutismo monárquico tradicional. Habíamos visto que en 1812 se establece la Constitución de Cádiz, un periodo constitucional, ¿verdad? Vimos que Ramón Powell participa en ese proceso, pero eso termina en 1814, cuando se restablece la monarquía absoluta, cuando Fernando VII llega al poder, eh, y eso conduce entonces a 1820, cuando del 20 al 23 es el trienio, como dije, constitucional, que los liberales se las arreglan para imponerle al rey de nuevo la constitución de 1812, un periodo constitucional. Pero ese periodo constitucional acaba en 1823 y se restablece el régimen absolutista. Y eso va a durar hasta 1836. Y en 1836 hay una revolución en España. No es una revolución tan explosiva ni tanto alcance como la Revolución Francesa, ¿verdad? No tiene el elemento campesino, el elemento más radical que tiene, pero es una revolución que obliga al monarca, a la monarquía, a de nuevo restablecer un régimen constitucional, ¿verdad? De ahí con algunas pequeñas excepciones, España va a tener durante todo lo que queda del siglo XIX un régimen constitucional, una monarquía, pero con una constitución, ¿verdad?, que se supone que se respete y todo lo demás. Eh, Inicialmente esta revolución restablece la constitución de 1812, ¿verdad?, que era la que se había establecido inicialmente, pero eventualmente en 1837 se adopta una nueva constitución, ¿verdad? La constitución de 1837, que va a durar en vigor muchos años, como 30 y tantos años. Bien, ¿cuál es la importancia de esto para nuestra historia?
En 1837, cuando se aprueba la Constitución en España, se toma una decisión que rompe con lo que había sido la tradición liberal española hasta ese momento. Porque hasta ese momento, la tradición liberal española, por ejemplo, cuando se adopta la Constitución de 1812, concebía y entendía a Puerto Rico, a Cuba y a Filipinas, las colonias que le quedaban, como parte del sistema español, ¿verdad? Como parte del sistema español. Se crea una constitución, se crea un parlamento y Cuba y Puerto Rico tienen participación en eso, eligen gente a ese parlamento, la constitución, los derechos que la constitución reconoce, se reconocen en Puerto Rico, ¿verdad? Se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es como si Puerto Rico fuera parte de España, ¿verdad? Y aquí en España adoptamos una constitución, pues esa constitución aplica a Puerto Rico también y a Cuba también. Ahora, en 1837 se toma la decisión de que la constitución que se adopta en España no va a aplicar a las colonias, ¿verdad? En ese momento, los liberales españoles toman la decisión de decir, esta constitución aplica en España, pero en Cuba y Puerto Rico no aplica. En Cuba y Puerto Rico se mantiene el régimen autoritario anterior. ¿Se entiende lo que? Por eso es que Alejandro Tapia, por ejemplo, que es un liberal puertorriqueño, más adelante va a decir, los primeros separatistas fueron los liberales españoles, porque los primeros que dijeron una separación, acá vamos a hacer una cosa y allá vamos a hacer otra cosa, fueron ellos, ¿verdad? Ellos dijeron, no se va a extender la constitución liberal a, a, a Puerto Rico. ¿Por qué pasó esto? Es un debate interesante, ¿verdad? Ha habido discusión. Una de las cuestiones puede ser la cuestión racial, ¿verdad? Si usted reconoce iguales derechos a los ciudadanos de Puerto Rico y Cuba como parte del sistema político español, usted está reconociendo el derecho a un montón de negros libres, por ejemplo, que vivían en Puerto Rico y que vivían en Cuba, ¿verdad? Iban a ser ciudadanos como cualquier otro de España, ¿verdad? Y algunos liberales españoles quizás no querían, ¿verdad? Reconocer eso. Es un elemento, ¿verdad? Importante que pueda haber entrado en esa decisión. Cualquiera que sea la razón, esa fue la decisión. Se separó, ¿verdad? Entonces se prometió que para las islas de Cuba y Puerto Rico se iban a apoyar, se iban a aprobar posteriormente eh, lo que se llamaron unas leyes especiales, ¿verdad? Ellos dijeron, aprobamos la constitución no aplica a Cuba y Puerto Rico, para Cuba y Puerto Rico adoptaremos más adelante unas leyes especiales, ¿verdad? Prometen que va a haber unas leyes especiales. Las leyes especiales, dicho sea de paso, les adelanto, nunca llegaron, pero, ¿verdad? Se prometieron. Así que entonces, esta acción de los liberales españoles, ¿verdad? Ya va a plantear lo que yo digo, ¿verdad? Le va a plantear a los liberales puertorriqueños tres alternativas ante esta realidad nueva, ¿verdad? Que ha surgido. Una es, déjeme borrar esto aquí para poder decirla, ¿verdad? Esto a veces se le llama la exclusión de 1837, ¿verdad? Porque las colonias como Cuba y Puerto Rico eligen delegados para ir a España. Y cuando llegan a España le dicen, no, ustedes no pueden, ¿verdad? No pueden ejercer aquí porque la constitución no les aplica a ustedes. Ante esa exclusión, ¿verdad? Uno lógicamente puede pensar que hay tres alternativas. Una es, los liberales de las Antillas pueden luchar por que se reconozcan los derechos de Puerto Rico y de Cuba dentro del sistema político español, ¿verdad? Vamos a decir dentro de España para no tener que escribir tanto aquí, ¿verdad? Acabar con la exclusión. Puerto Rico y Cuba quieren ser provincias de España como cualquier otra y tener la misma protección de la Constitución española. Opción número uno, ¿verdad? Ante la exclusión que ha habido en, eh, en 1837. Segunda opción es plantear que Puerto Rico y Cuba tienen unas particularidades, unas necesidades que son distintas a la península, están en otra región, tienen otra geografía, producen otras cosas, ¿verdad?
todas las particularidades que puedan haber y que por lo tanto las colonias deben gozar de algún tipo de régimen autonómico, autonomía, dentro del sistema político español. ¿Verdad? Se ve la diferencia entre esas dos opciones, ¿verdad? Una es, nosotros somos una provincia como España, como siempre se nos había considerado hasta ahora, somos indistintamente parte de España, igual que las otras provincias, y debemos participar del mismo sistema político, los mismos derechos, las mismas libertades, la misma constitución y todo lo demás. Segunda alternativa, ok, nos excluyeron de la constitución española, nosotros queremos ser parte del sistema político español, pero además entendemos que nosotros tenemos que tener cierta autonomía porque no es lo mismo una isla en el Caribe que Madrid o que Barcelona, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que haber un régimen que reconozca esa diferencia de la situación de Puerto Rico, todavía dentro del sistema político español. Y la otra alternativa, evidentemente, era la separación del sistema político español, la independencia. Que no tengo que decirles que esta es ya el inicio de las tres grandes corrientes de la política puertorriqueña hasta el presente, ¿verdad? La tendencia asimilista, la tendencia autonomista y la tendencia independentista, ¿verdad? Y ya desde ese momento empiezan a cuajarse esas corrientes, ¿verdad? Y los pensadores liberales puertorriqueños se van a dividir en esas corrientes, ¿verdad? No quiero adelantarme, ¿verdad? Pero una figura, qué sé yo, por ejemplo, como José Julián Acosta, ustedes tienen que haber oído su nombre, ¿verdad? Era un individuo liberal, progresista, etcétera, que no era autonomista y no era independentista. Él pensaba que Puerto Rico debía ser parte de España y que España debía ser liberal, ¿verdad? Y que España debía ser democrática. Pero él, ¿verdad? Pensaba que debía ser parte de ese sistema. Un individuo como Valdoriotti, ¿verdad? Va a plantear que necesitamos autonomía dentro de ese sistema. Después hablaremos de Valdoriotti. Y otros van a plantear, no, debemos salirnos del sistema, ¿verdad? Y crear nuestra propia estructura. Bueno, bien, entonces, avanzando. Esta exclusión de 1837, como ustedes podrán imaginar, cayó muy mal en los liberales puertorriqueños, ¿verdad? De cualquiera de las corrientes. Y provoca una conspiración que se ha estudiado muy poco. Si alguno de ustedes se inspira a estudiarla, investigarla, sería chévere, porque lo que sabemos de ella es muy poco. Pero en 1838 hay una conspiración independentista, la encabeza dos hermanos de apellido Vizcarrondo, uno se llama, les digo ahora, Andrés Vizcarrondo, era antiguo alcalde de San Juan, dueño de una hacienda, se le conocía como un líder liberal, su casa se le conocía como un lugar de reunión de la gente de ideas liberales en esa época. Su hermano, que se llama José Eugenio, Vizcarrondo también, son dos de los líderes. Este José Eugenio es un militar. Muchos de los que participan en esta conspiración son militares. Es miembro de los cuerpos del ejército español en San Juan. Y otros individuos que son también militares, sabemos los nombres de algunos de ellos. Hay uno que se llama José Escuté, que es otro militar. No sé si ustedes recuerdan que había un Matías Escuté en la década de 1820, que había sido uno de los conspiradores que los expulsaron de Puerto Rico, etcétera. Me sospecho que eran familia, pero no sé exactamente qué relación tenían. Había otro hacendado progresista que se llama Buenaventura Valentín Quiñones. Este es un hacendado. Y estos individuos junto a otros hacen un plan para capturar el gobierno, capturar al gobernador en Fortaleza, proclamar, ¿verdad?, la independencia de Puerto Rico, con la mala pata de que su plan es la fecha designada para esta operación era el 15 de julio de 1838, pero
Las autoridades descubren el plan, lo desarticulan. Los hermanos Vizcarrondo se escapan a Venezuela, van a vivir ahí el resto de sus vidas. Este Vizcarrondo va a seguir manteniendo contacto con Puerto Rico. Betances habla muy elogiosamente de él, es como, ¿verdad? Como el padre del independentismo, etcétera. José Escuté lo botan de Puerto Rico, no sé dónde acaba. Buenaventura Valentín Quiñones muere en la cárcel, se ahorca o lo ahorcan, no sabemos, ¿verdad? Anyway, muere en la cárcel. Hay 2 oficiales del ejército que lo fusilan como parte de su participación en este proceso, Francisco Salinas y Ezequiel Santillana. Así que evidentemente las autoridades españolas no se cogieron esto a la ligera. Independientemente, ¿verdad?, de las posibilidades de triunfo que tuviera esta conspiración, fue reprimida con mucha violencia. Les repito, esta conspiración sabemos muy poco de ella, no tenemos documentos de las ideas o manifiestos de esta gente, quizá existan, pero no los tenemos. Y puede verse, lo más lógico es verla como una respuesta, ¿verdad?, de descontento por la exclusión del año anterior, de 1837. Dime. Quiñones, Quiñones, bien. Yo lo pongo así mismo porque y lo pongo así mismo en mi libro porque he buscado muchísimo y nunca he podido descubrir si Valentín era su segundo nombre o su primer apellido, ¿verdad? Porque podría ser cualquiera de las dos. Así que no sé si es Buenaventura Quiñones, ¿verdad? O Buenaventura Valentín Quiñones. Pero anyway, igual acabó muerto el pobre. Así que entonces, ese, ¿verdad?, es un incidente interesante, no muy recordado en la evolución del independentismo puertorriqueño. Borramos todo esto y pasamos entonces a discutir algo que ocurre durante este periodo, que es de capital importancia, aunque no es tan espectacular, ¿verdad?, como son las conspiraciones y las rebeliones, etcétera, pero que es fundamental para el surgimiento de un movimiento independentista, de un movimiento de liberación nacional en cualquier país del mundo. Y es el hecho del surgimiento, a través del esfuerzo de una serie de figuras, de una concepción, ¿verdad?, de Puerto Rico como una sociedad particular, distinta, que tiene una historia propia, distinta a la historia de otros lugares, que tiene unos problemas particulares, ¿verdad?, que son distintos a los problemas de otros sitios, que tiene una cultura particular que se diferencia de otras y que ellos quieren exaltarla y cultivarla, ¿verdad? Ese concepto no cae del cielo, surge como parte del trabajo de un grupo de gente que son representativos de ese grupo social que hemos discutido aquí, que hemos descrito aquí como la burguesía. Y hemos dicho, ¿verdad?, que nosotros estamos manejando una definición de la burguesía que quizá no es la definición tradicional o que va más allá de la tradicional. Burguesía, por lo general, se refiere a los industriales, los dueños de fábricas y de empresas de producción, y a los comerciantes, los dueños de comercios, como dice la palabra, y quizá los banqueros, ¿verdad? Estos serían la burguesía. Pero realmente nosotros aquí estamos utilizando un concepto mucho más amplio de la burguesía, como por ejemplo se presenta en el proceso de la Revolución Francesa, que incluye mucha más gente que no son ni nobles ni son aristócratas, pero tampoco son campesinos ni trabajadores. Todos esos grupos medios, ¿verdad? Profesionales, lo que hoy llamaríamos profesionales de todo tipo, ¿verdad? Este, o a veces una manera fácil de decirla en esta época eran las clases letradas, porque eran las clases que podían leer y escribir y que ejercían profesiones que tenían que ver con la escritura, ¿verdad? Ahí podían haber médicos, contables, escribientes, abogados, ingenieros, científicos naturales, ¿verdad? Toda esta
sector, ¿verdad? Cuando usted mira, por ejemplo, los líderes de la Revolución Francesa, un tipo como Robespierre, Robespierre no era comerciante, ni banquero, ni industrial, era un abogado, ¿verdad? Un abogado de pueblo que representa toda una serie de exigencias de la Revolución Francesa. Bueno, pues en Puerto Rico igual, hay toda una generación que es muy importante de burgueses puertorriqueños en este sentido, ¿verdad? Que van a hacer una obra súper importante para generar la noción o para nutrir la noción de que Puerto Rico es un país con una historia propia, con una cultura propia, con unos problemas propios y que entonces como consecuencia de eso debe tener su estado propio, ¿verdad? Algunas de estas personas que les estoy diciendo, los pongo aquí en orden cronológico. Román Valdoriotti, ustedes han oído hablar de él, ¿verdad? Román Valdoriotti, que nació en 1822. Román Valdoriotti era científico natural, estudió botánica, era maestro, ¿verdad? Un perfecto ejemplo de burgués en este sentido de la palabra, ¿verdad? Un científico natural, maestro, ¿verdad? Daba clases de estos temas. Valdoriotti. El segundo, Manuel Alonso. ¿Han oído hablar de él? También nació en 1822. Era médico. José Julián Acosta. Nació en 1825. Era químico y también era maestro. Alejandro Tapia. Nació en 1826. Nunca se graduó de nada, pero cogió cursos y trabajaba de contable. ¿Verdad? De nuevo, un ejemplo de este tipo de empleo que estoy diciendo. Betances. Nació en 1827. Era médico. Ruiz Belvis. Segundo Ruiz Belvis. Nació en 29 y estudió Derecho, era abogado. José Francisco Basora. Después hablaremos de él, fue un revolucionario importante. Nació en 1832. Era médico también. Hostos, que era el más joven de todos estos, nació en 1839. Estudió Derecho también. Si ustedes se fijan que son científicos, médicos, contables, abogados, ¿verdad? Típicas profesiones, ¿verdad? Burguesas. La mayoría de ellos probablemente eran hijos de quizá de propietarios de tierra o de hacendados, ¿verdad? Pero ellos mismos no eran hacendados ni propietarios ¿verdad? No eran empresarios, sino que se dedicaban a estas profesiones. Y estos individuos van a hacer una obra muy importante en la dirección que les expliqué ahorita, ¿verdad? De establecer o de afirmar una identidad propia, afirmar unos problemas particulares que Puerto Rico tiene, afirmar una historia distintiva del país. Por ejemplo, estos son los iniciadores, algunos de ellos, ¿verdad?, de la literatura puertorriqueña. Les doy algunos ejemplos. 1844, Manuel Alonso, que es ese que está ahí, o al final de la década de 1800, todos estos individuos nacen, como ustedes pueden ver en las fechas que nacen, más o menos yo hago un cálculo de que entre todos ellos, ¿verdad?, llegan a los 25 años entre 1847 y 1865, ¿verdad? Cumplen 25 años todas estas personas. Otto, que es el más joven, ¿verdad?, cumple 25 en el 65. ¿Cuál es el más viejo aquí? Valdoriotti, ¿verdad?, que es el más viejo, cumple 25 en el 47. O sea que entre esas 20 años, durante esos 20 años, estos individuos están llegando a la adultez y están produciendo
una obra que va a ser importante. Alonso, por ejemplo, a lo que les interese, a finales de la década de 1840, en varias publicaciones, publica 2 poemas que son bien interesantes porque son representativos. Tiene un poema famoso que se llama El puertorriqueño, que ya por el título es interesante, ¿verdad? Porque le está cantando a este ser especial, ¿verdad? Distinto a otras cosas, que es el puertorriqueño, y tiene otro poema que se llama El salvaje, ¿verdad? Y estos 2 poemas son interesantes, ¿verdad? El puertorriqueño es un retrato del puertorriqueño y es un retrato muy halagador, como plantea José Luis González, es un autorretrato, ¿verdad? De esta clase burguesa que está ascendiendo. Y repito aquí, cuando yo digo clase burguesa, nosotros los socialistas, por lo general en la actualidad, usamos el término burgués de manera despectiva, ¿verdad? La burguesía, tenemos que acabar con ella. Pero en este momento, estos pensadores burgueses eran lo más avanzado que había, eran los que estaban, ¿verdad? Abriendo camino a unos cambios sociales importantes. Fíjense cuán modestamente describe Manuel Alonso al puertorriqueño en 1844. Color moreno, interesante, ¿verdad? Pero es blanco, como van a ver, pero es moreno porque está tostado por el sol, a diferencia de los peninsulares, ¿verdad? Color moreno, frente despejada, mirar lánguido, altivo y penetrante, la barba negra, pálido el semblante, rostro enjuto, nariz proporcionada, no es negro. Mediana talla, marcha acompasada, el alma de ilusiones adelante, agudo ingenio, libre y arrogante, pensar inquieto, mente acalorada. Esto es una maravilla. Este, esto es el superhombre. Humano, afable, justo, dadivoso, en empresas de amor siempre variable, tras la gloria y el placer siempre afanoso, y en amor a su patria insuperable. Este es, a no dudarlo, fiel diseño para copiar un buen puertorriqueño. Entonces, es interesante, este hombre todavía no es independentista, ¿verdad? De hecho, yo creo que nunca llegó a ser independentista, pero ya habla de cómo este puertorriqueño, en amor a su patria, es insuperable. Y su patria no es España, aquí, evidentemente. Está hablando de Puerto Rico. O sea, que ustedes ven cómo va surgiendo este sentimiento. Más interesante todavía es este otro poema suyo que se llama El salvaje, ¿verdad? Que dice lo siguiente. Esto tiene que ver no solo, bueno, déjenme leerlo primero. No voy a leerlo completo porque es largo, pero empieza así el poema. Debajo de una palmera, en una tarde serena, se mira sobre la arena un salvaje a reposar. Así que, ¿verdad? Un salvaje ahí. Va a una palmera, evidentemente no es en España donde está, ¿verdad? El salvaje este. Más abajo dice, que venga aquí el europeo codicioso y si acercarse le veo, morirá al punto a mis manos, que para sufrir tirano en su patria no nací. ¿Verdad? O sea que este salvaje está oponiéndose al europeo codicioso. Y entonces después dice el salvaje, que es mi dicha vivir libre, sin cadenas que me opriman, con su peso solo giman los esclavos y no yo. ¿Verdad? Eh, y entonces viene, más adelante dice, me han quitado la llanura, ¿verdad? La costa, supongo yo, ¿verdad? Me han quitado la llanura, no me importa. Para probar mi bravura, los montes bastan y sobran si los indios no recobran lo que el blanco les robó. Entonces, es curioso, ¿verdad? Porque es un poema que Alonso, que es un hombre blanco puertorriqueño, pero asume el punto de vista de un salvaje que está peleando contra los blancos europeos, ¿verdad? Se entiende lo que está pasando aquí, ¿verdad? Ideológicamente es una situación interesante, porque aquí llegaron los españoles, ¿verdad? Evidentemente, y aplastaron la cultura taína o la cultura antecesora, el nombre que le quieran dar, ¿verdad? Destruyeron eso. Y ahora los hijos de los españoles, ya nietos, hijos, ¿verdad? O lo que sea, ya evidentemente no se están sintiendo ellos españoles, se sienten como algo distinto, ¿verdad? Puertorriqueños o criollos, como ustedes lo quieran llamar. Y entonces, curiosamente, con quien se identifican ahora, ¿verdad? No es con sus abuelos españoles, es con los
los salvajes, ¿verdad? Que los españoles destruyeron. ¿Se entiende lo que está, verdad? Ellos ahora conciben su historia como esta, ¿verdad? Su historia esta es la continuidad de su historia. Estamos aquí oprimidos por los españoles y somos los continuadores, ¿verdad? Del salvaje que luchó contra la opresión. Y claro, este motivo del salvaje como una figura admirable que lucha contra la opresión, también es parte del pensamiento burgués revolucionario, que viene no de Puerto Rico, viene de Francia, ¿verdad? Ustedes recuerdan el concepto de Rousseau, ¿verdad? Del salvaje noble, ¿verdad? El salvaje que vive antes de la civilización es represiva, la civilización es opresiva, ¿verdad? Y el hombre salvaje es el hombre libre, que resiste eso, ¿verdad? O trata de resistirlo, ¿verdad? Así que entonces es bastante fácil, ¿verdad? Para alguien que esté educado en este pensamiento burgués liberal o burgués revolucionario, asociarse, identificarse con el salvaje que está resistiendo la opresión, en este caso europea. Pero de nuevo, en el caso nuestro, es indicación muy clara del surgimiento de un pensamiento liberal en contra de la opresión europea, que también afirma una identidad propia, ¿verdad? Puertorriqueña. ¿Estamos claros? ¿Hayas tenido contacto con la tempestad de Shakespeare? No sé, no te sé decir. Otto sí, tiene todo un texto sobre la tempestad, pero eso, ¿verdad? No sé si es el caso de Alonso. Sería interesante averiguar. Estamos. Bueno, así que entonces ahí tenemos a Manuel Alonso. Si ustedes, a Manuel Alonso, ¿verdad? También es una figura importante porque redacta el primer libro significativo de la literatura puertorriqueña, que quizá ustedes han leído, ¿verdad? Que se llama El Jíbaro, ¿verdad? Y que se publica la primera parte en 1849, ¿verdad? Y el título ya es significativo, ¿verdad? Porque es un título, él le pone como título el nombre de quién, el nombre del campesino puertorriqueño. Él no es campesino, ¿verdad? Pero él se identifica con el campesino puertorriqueño, ¿verdad? Así que entonces no voy a entrar en, ¿verdad? En aspectos de ese texto que es muy interesante. Es un texto que es muy crítico de las instituciones del gobierno español en Puerto Rico. Uno de los que más a mí me gusta, para mencionar solo uno, es un libro que tiene como muchos episodios, ¿verdad? No es un libro orgánico, vamos a decir en ese sentido, sino que son como muchos artículos recogidos. Él tiene uno muy bueno que se llama Los locos en mi cuarto, que él era, Alonso era lo que llamaban en esa época alienista, él era médico. Alienista era el nombre que se le daba en esa época a los que trabajaban con los locos, ¿verdad? Porque los locos eran los que estaban alienados, ¿verdad? Él, eh, él bregaba, era lo que hoy sería un psiquiatra o un psicólogo, bregaba con esta gente. Y, eh, y hay uno de esos episodios ahí en el Jíbaro que él se queda dormido y sueña que los locos del manicomio que él está atendiendo se rebelan. Es una rebelión de los locos. Los locos se rebelan este, y, y empieza como una soviet de locos, ¿verdad? Entonces los soviets, los locos se reúnen, ¿verdad? Y empiezan a dar discursos. Y se trepa un loco, creo que es francés, no me acuerdo, y dice, no, en Francia tenemos unas instituciones bien avanzadas, porque nos tratan muy bien, y nos dejan libres, y nos dan buena comida, etcétera. Y entonces se baja el loco francés y se sube el loco español. Y el loco español dice, no, en España es un desastre porque nos tienen encadenados y encerrados en cuartos oscuros, y denuncia todo el maltrato la verdad que está criticando las instituciones españolas. Y entonces se sube el loco, no recuerdo si entra otro loco, pero al fin y al cabo se sube el loco puertorriqueño, ¿verdad? A hablar. Y como se sube el loco puertorriqueño a hablar, se rompe la mesa y Alonso se despierta y no puede, ¿verdad?, decir lo que dijo el loco, porque ese loco ni lo dejan hablar. Tú sabes, más o menos el mensaje ¿verdad?, que viene ahí. Así que, ¿verdad? Muchas veces con ingenio, con humor, etcétera, pero uno ve que, ¿verdad?, la onda en que el hombre anda. Bueno, eh, esto es en 1800, como les dije, 46, 47, 49, que se publica El Jíbaro, que si no lo han leído, les recomiendo que lo lean, porque es un texto súper interesante.
Es una muy buena manera de empezar una tradición literaria. Y entonces, en 1851 pasa otra cosa bien interesante y bien sintomática. 1851 se encuentran en España muchos de estos jóvenes burgueses, como dije, son hijos de familias relativamente pudientes, que en Puerto Rico no había universidad, así que si van a estudiar derecho o medicina o ciencia o lo que sea que vayan a estudiar, tienen que hacerlo en Europa, en España o en Francia o en algún otro lugar, que tenía un efecto interesante, porque quiere decir que estando por allá entraban en contacto con todo tipo de ideas, ¿verdad? Que después al llegar a Puerto Rico de vuelta entraban en contradicción con el régimen español. Y se encuentra en España en 1851 por diferentes caminos Alejandro Tapia, ¿verdad? Que es otro de los fundadores de la literatura puertorriqueña, José Julián Acosta, Ruiz Belvis, que después va a ser uno de los líderes del Grito del Ares, ya hablaremos de eso, y Valdoriotti, ¿verdad? Tres figuras del listado que habíamos hecho anteriormente. Jóvenes estudiantes que están en España. Y entonces ellos deciden fundar una organización que tiene un nombre interesante, que se llama Sociedad Recolectora de Documentos. ¿Y cuál es la idea detrás de esta? La idea es recolectar, buscar en todos los archivos que ellos puedan encontrar documentos referentes a la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Así que de nuevo es indicativo de cómo toda esta gente, ¿verdad? Está pensando, Puerto Rico es un sitio, es una cultura particular que tiene una historia propia, que no se ha escrito y hay que escribirla, ¿verdad? Tiene lo que ellos están, el proyecto de ellos, ¿verdad? La sociedad recolectora de documentos. Y se dedican entonces, cada uno por su lado y de manera colectiva, a tratar de recoger todo tipo de material que tenga que ver con la historia de Puerto Rico. En 1854, como resultado o como fruto, ¿verdad?, de ese trabajo que hace esta gente, Tapia publica un libro que ustedes pueden consultar que se llama Biblioteca Histórica de Puerto Rico, ¿verdad? Que de nuevo corresponde a la misma ambición, ¿verdad? Producir una historia de Puerto Rico que no existía. Estamos claros lo que está ocurriendo. Así que entonces Tapia publica esto básicamente como resultado del trabajo de esta sociedad recolectora de documentos. Como dije, Valdoriotti va a ser un líder del autonomismo, Ruiz Belvi va a ser un líder del independentismo, Acosta va a ser un líder del asimilacionismo, que es, ¿verdad?, libertades dentro del sistema español. Pero los tres están unidos, ¿verdad?, en esa compartida objetivo de producir una historia de Puerto Rico. Otro ejemplo de este mismo esfuerzo, en 1866, quizá el más importante, Acosta publica una nueva versión de un libro que se había publicado en 1782, que es La historia de Puerto Rico de Íñigo Abad. ¿Se acuerdan que yo hablé en algún momento de Íñigo Abad, verdad? Íñigo Abad es un sacerdote que viene a Puerto Rico en 1782, visita la isla, escribe lo que encuentra, recupera parte de la historia de la isla, etcétera, etcétera. Y en 1866 ese libro se publica y está perdido ahí en la biblioteca. José Julián Acosta lo desempolva, lo saca, le escribe una introducción, le escribe notas al calce, ampliando ¿verdad?, lo que dice este individuo. Mucha gente plantea las notas que hace Acosta al texto de Íñigo Abad, es como la primera historia de Puerto Rico por un puertorriqueño, ¿verdad? Así que entonces vemos cómo, repito, hay todo este esfuerzo intelectual de estos sectores de la burguesía puertorriqueña, en el sentido que hemos usado la palabra burgués aquí,
para establecer la existencia de una cultura particular, de un país particular, de una identidad particular, de una historia particular, referente a Puerto Rico. Y llegamos entonces en 1863, déjenme borrar todo esto de aquí, a quizá el texto más interesante de todos estos que se producen en esta época. Una pena que no esté Lefebvre aquí porque él es un experto en el tema, que es la primera novela que se escribe en Puerto Rico, ¿verdad? Como ustedes saben, la novela es el género literario típico de la modernidad, ¿verdad? Es La peregrinación de Bayoán, Hostos, 1863. ¿Qué edad tenía? Él nació en el 39, calcúlenme ahí lo que ustedes saben. Era jovencito. ¿Ah? ¿Cuánto? 34, ¿tú crees? 24. Espere. La peregrinación de Bayoán. Esta es una novela, ¿verdad? Muy interesante. Si es buena novela o mala novela desde el punto de vista formal literario es un debate. A alguna gente le gusta, a gente no le gusta. No me interesa entrar en esa discusión ahora. Desde el punto de vista político y desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de las ideas, es súper interesante, ¿verdad? Eh, una, Les destaco varios elementos que están incluidos en ese texto. Uno, el título, ¿verdad? El título. La manera que el mismo Hostos justifica el título es que Bayoán, el título de la figura de Bayoán, ese nombre viene, él lo describe como el primer nativo, ¿verdad? De nuevo vuelven los salvajes, ¿verdad? El primer nativo que dudó de la inmortalidad de los españoles, ¿verdad? Evidentemente, no tengo que decir, ¿verdad?, que es bien significativo que él le ponga como título a una figura que duda de que los españoles sean, ¿verdad?, inmortales. Segundo elemento, en ese texto vamos a encontrar una de las exigencias más emblemáticas, como la discutimos en esta primera charla, de la burguesía en contra del absolutismo. Ustedes recuerdan que una de las exigencias más importantes era la apertura de todos los puestos y de todas las carreras al talento, ¿verdad? Que si se iba a nombrar a alguien en el gobierno, se le diera al más talentoso, no necesariamente al obispo o a una figura del clero o a una figura de la aristocracia por el hecho de ser un aristócrata, ¿verdad? Sino al más talentoso, aunque no sea aristócrata, aunque no sea parte del clero, aunque sea uno de nosotros, ¿verdad? Los burgueses, ¿verdad? Si yo, abogado burgués, soy el más capaz, pues yo soy el que debo ocupar el puesto, no, ¿verdad? Este aristócrata ignorante, ¿verdad? Que para nada sirve. Estamos claros, ¿verdad? ¿Cuál es esa exigencia burguesa democrática? Abrir las carreras al talento. Entonces, fíjense, por ejemplo, una de las cosas que Bayoán se queja en esta novela. Vamos a poner aquí, abrir las carreras al talento, que como dije, es una exigencia democrático-burguesa clásica. Aquí en un momento dado dice Bayoán, se pregunta Bayoán, el personaje de la novela, ¿por qué el juez, el magistrado, el militar, el empleado, ha de ser siempre peninsular y nada si no es rico y si lo es un hombre inútil, el hijo de Cuba, el hijo de mi patria? Ahí en esas varias líneas hay muchas cosas que desempacar. La primera es lo que dije, ¿verdad? Él está preguntándose por qué el juez, el magistrado, todos los puestos siempre tiene que ocuparlo un peninsular. ¿Por qué no un cubano y un puertorriqueño? ¿Verdad? Entonces fíjense que él está adaptando el llamado burgués a que se abran las carreras al talento a la situación colonial, ¿verdad? Se está quejando no tanto de que va a manos de la aristocracia el puesto, sino que va a manos de los peninsulares, de los españoles, ¿verdad? Y él quiere que vaya a manos de todo el mundo. ¿Estamos claros? Pero hay más todavía, porque él dice el hijo de Cuba o el hijo de mi patria. Entonces es interesante, ¿verdad? Que ya se está refiriendo, todavía en este momento Boston no era independentista, ¿verdad? Pero ya se está refiriendo a Puerto Rico como su patria. No, aquí la patria ya no es España. El hijo de Cuba o el hijo de mi patria. Mi patria es la otra isla, ¿verdad? Puerto Rico.
Y hay hasta otro matiz interesante aquí, ¿verdad? Que esto siempre hay que leerlo con mucho cuidado, porque fíjense lo que él dice. ¿Por qué el juez, el magistrado, el militar, el empleado ha de ser siempre peninsular? ¿Verdad? Eso está claro. Está criticando eso. Pero entonces lo que viene ahora, él habla de dos opciones, no de una, fíjense. Dice, y nada, ¿verdad? El puertorriqueño es nada, ¿verdad? El peninsular tiene todos los puestos y el puertorriqueño es nada si no es rico. O sea que si el puertorriqueño no es rico, entonces es nada. Y si lo es, si es rico, él dice, y si lo es un hombre inútil. O sea que fíjense que él, aquí esto es una cosa tremenda, porque él está diciendo, el peninsular controla, ese es el que manda y ese es el que ocupa los puestos. Si el puertorriqueño no tiene nada, si el puertorriqueño no es rico, ¿verdad? Pues ese puertorriqueño, ¿verdad? Si no es rico, ¿qué es ese puertorriqueño? Nada, ese no cuenta ni para nada, ¿verdad? Porque no es rico. Y si es rico, el puertorriqueño, si es rico, resulta, dice ahí, que es un hombre inútil, ¿verdad? O sea que él incluso establece no solo la diferencia entre puertorriqueños y peninsulares, sino que él reconoce que entre los puertorriqueños hay diferencia también, ¿verdad? Hay puertorriqueños ricos y puertorriqueños no ricos. Los dos están mal, pero son cosas distintas, ¿verdad? Se los digo para que vean cómo ya Hostos en este momento no simplemente está bregando las categorías puertorriqueños y peninsulares, ¿verdad? Puertorriqueños y españoles. Dicen, no, puertorriqueños, algunos son ricos y otros no son ricos. Los dos están jodidos bajo el colonialismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Así que, como dije, hay muchos matices aquí que son interesantes. Tercera cosa que plantea Hostos aquí bueno, plantea muchas cosas, estoy enfatizando las más interesantes. Él plantea que España erró su camino en 1812, bueno, 1808 a 1814, cuando ustedes saben que ocurrió la invasión napoleónica, ¿verdad? Y para Hostos, él describe la invasión napoleónica, él usa una frase muy bonita, dice, es una desgracia feliz, ¿verdad? Una frase muy contradictoria, dialéctica, ¿verdad? Es una desgracia feliz. ¿Por qué es una desgracia? Bueno, es una desgracia porque Napoleón invade España, ¿verdad? Y la invasión es una desgracia. Pero él dice, es una desgracia feliz porque le dio la oportunidad a España de deshacerse de su pasado monárquico, ¿verdad? Y España, en vez de aprovechar la oportunidad, lo que hizo fue luchar contra Napoleón y restablecer de nuevo la monarquía que pudieron haber derribado. ¿Se entiende lo que él plantea? Dice, por ejemplo, lo que se llevó Napoleón eran ideas viejas, ideas inservibles, ¿verdad? O sea, que Napoleón invadió y había que acabar la invasión, pero también había que reconocer que la invasión se había llevado un montón de ideas viejas y no debíamos, después que derrotáramos a Napoleón, traer todas esas ideas viejas de vuelta, ¿verdad? ¿Se entiende lo que está planteando? Y lo subrayo también porque Hostos es un pensador, es el pensador independentista más profundo del siglo XIX, es un pensador muy dialéctico, con eso quiere decir que percibe muy bien muchas veces las contradicciones de las cosas. Cuando él dice que algo es una desgracia feliz, está diciendo que eso es un proceso contradictorio, que por un lado es una desgracia, pero por otro lado es una desgracia positiva, ¿verdad? Entonces, está diciendo, esto no podemos simplemente decir que fue una desgracia, ni podemos decir simplemente que fue una felicidad. Fue una desgracia feliz, fue las dos cosas a la vez, ¿verdad? Porque la realidad es complicada y contradictoria. Y llegamos entonces al último punto que por falta de tiempo vamos a cubrir hoy, que es, o aquí la jefa me dirá, eh, en este texto de Bayobán hay unos pasajes súper interesantes donde él está hablando en términos generales de el avance de la civilización o lo que hoy llamaríamos quizás el avance del progreso.
¿verdad? El progreso, la civilización. Y de nuevo, lo que resulta interesante es como ya en este momento Hostos está planteando, porque nosotros podríamos decir, eh, nuestros liberales puertorriqueños ven a los países avanzados como países que han progresado, Europa, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ¿verdad? Son países que han progresado y la tarea nuestra es simplemente alcanzarlos, ¿verdad? eh, seguir por el mismo camino del progreso. Pero ya en este momento, Hostos, por ejemplo, está problematizando el progreso que se ha dado, ¿verdad? Y está planteando que ese progreso es muy contradictorio. Voy a leer el pasaje para que ustedes vean lo que él dice. Está hablando de la reunión se imagina una reunión de representantes de Inglaterra, de Francia, de los grandes poderes, ¿verdad? Los países avanzados. ¿Estamos claros? Y dice lo siguiente: y a una reunión de hombres llaman pomposamente civilización los que más fuertes consiguen destruir a los más débiles. O sea que ahí está diciendo, estos que son los países civilizados y que pomposamente se llaman a sí mismos los países civilizados, realmente, está diciendo él aquí por un lado, son los países fuertes que pueden quebrantar a los débiles, ¿verdad? O sea que está haciendo una crítica de esta civilización. Y dice más, estos poderes, y escriben la historia a su placer, ¿verdad? Estos poderosos, estos países poderosos que quebrantan a los débiles, escriben la historia como a ellos se les antoja, ¿verdad? Y dice, y escriben la historia a su placer, y dicen, nosotros, ingleses, perdón, nosotros ingleses civilizamos a la India, ¿verdad? Como los ingleses escriben la historia, pues ellos dicen, nosotros civilizamos a la India. Nosotros, españoles, llevamos el progreso al Nuevo Mundo. Nosotros, los romanos, impulsamos a la humanidad a su perfeccionamiento, ¿verdad? Así que por un lado, Otto está diciendo, estos poderes que se llaman civilizados, realmente son poderes que lo que hacen es quebrantar a los débiles. Y después de quebrantar a los débiles, entonces escriben la historia a su gusto, diciendo que son ellos los que han llevado la civilización y el progreso a todo el mundo. ¿Estamos claros? Así que ya él superó simplemente admirar a estos países avanzados. Pero ahí no se queda la cosa, porque entonces él va a reconocer el otro lado de la moneda, porque la historia es contradictoria, ¿verdad? El progreso existe, aunque sea contradictorio, ¿verdad? Y a través de la opresión. Y dice, y hay en esta impostura de la historia, ¿verdad? Porque él está diciendo, esto es una mentira, ¿verdad? Esto que ustedes llevaron la civilización, ¿verdad? Pero hay en esta impostura de la historia una verdad aterradora. O sea que de nuevo es la dialéctica, porque está diciendo, esto es una mentira, pero dentro de la mentira hay una verdad. Terrible, pero es verdad. Porque mientras que Inglaterra y España y Roma antigua encadenan y martirizan y aniquilan al mundo, ¿lo ven? ¿Verdad? Mientras estos países están aniquilando al mundo, la humanidad progresa. El comercio se explaya, la industria rompe sus esposas, las artes se lanzan a su espacio, las ciencias utilizan hasta el rayo, la inteligencia engrandece la materia y hay luz y sin embargo hay sombras. O sea que fíjense lo que él está diciendo. Hay progreso, porque la realidad es que hay progreso. Se desarrolla la industria, se desarrolla la ciencia, pero ocurre de una manera contradictoria. Ocurre a través de la opresión de unos pueblos sobre otros. Y él está diciendo, no podemos negar ninguna de las dos. No podemos negar que ha habido progreso, pero tampoco podemos negar que ha habido opresión. O no podemos decir simplemente que ha habido opresión. Tenemos que reconocer que a través de la opresión ha habido progreso, ¿verdad? Es una concepción muy cercana a otra corriente de pensamiento que empieza con M, ¿verdad? Al marxismo, ¿verdad? Porque el marxismo plantea, por ejemplo, el desarrollo del capitalismo. ¿Es un progreso? Claro que es un progreso. Claro que desarrolla todo. Pero a la misma vez es una historia de opresión, de violencia y de explotación. Y es incorrecto decir el capitalismo simplemente es una fuerza liberadora
Pero también es incorrecto decir el capitalismo simplemente es una fuerza explotadora. Es las dos cosas a la vez, ¿verdad? Y Otto básicamente lo que está planteando ahí, ¿verdad? O sea, que piense, ¿verdad? A veces se dice que Otto era un pensador simplista, positivista, y qué sé yo qué cosa. Nada que ver, ¿verdad? Un pensador tremendamente complicado. Entonces, fíjense cómo él dice, y hay luz, ¿verdad? O sea, la humanidad progresa, pero hay sombras, ¿verdad? Porque ese progreso también implica la sombra, ¿verdad? Fíjense que el iluminismo, en su versión más, ¿verdad? Antes de la Revolución Francesa, la ilustración, que también se le dice iluminismo, ¿verdad? Pensaba que el desarrollo de la ciencia, el desarrollo del conocimiento, todo eso iba a traer luz a la humanidad, ¿verdad? Y otros está diciendo trae luz, pero también ha traído sombra, ¿verdad? Toda la opresión y toda la explotación. Así que eh, hay una serie de planteamientos ahí que son súper interesantes ya en 1863. Última cosa que les señalo que aparece en la peregrinación de Bayoán. Hostos establece una distinción ahí en un momento dado que está hablando Bayoán entre dos cosas que es interesante que ya las distinga en ese momento entre independencia y libertad. Porque él se encuentra con un personaje que ha luchado, que es de alguna república de América Latina, de hecho no se niega a decir de dónde es, pero de alguna es. Y este personaje dice lo siguiente: luché, ¿verdad? Por su patria, luché por su independencia hasta que la consiguió. Hay que luchar por la independencia. Luché después por el advenimiento de su libertad. No siempre corolario de la independencia. Entonces, fíjate la diferencia que él está haciendo ahí. La independencia es una cosa y la libertad es otra. Usted puede lograr la independencia y no tener libertad. Así que a veces hay que luchar por la independencia y además luchar por la libertad, ¿verdad? De nuevo, esto no es un planteamiento socialista, pero es interesante el planteamiento de Hostos. Lo que está diciendo ahí, la independencia únicamente no soluciona el problema. Podemos ser independientes y no ser libres, ¿verdad? Así que para lograr la libertad no basta con la independencia, tenemos que lograr algo más, tenemos que asegurar las libertades, ¿verdad? De nuevo, no es el planteamiento nuestro, pero tiene una misma lógica, ¿verdad? Cuando nosotros decimos no basta con la independencia, hace falta el socialismo, no basta con la independencia, hay que tumbar el capitalismo, ¿verdad? Estamos usando una lógica parecida a la que Hostos plantea aquí. Bueno, lo que vendría ahora sería todo un proceso que se da en la República Dominicana en la década del 60, la lucha por la reconquista de la independencia de República Dominicana, que es lo que es el preámbulo directo, ¿verdad? Hay muchas cosas al grito de Lares y el grito de Lares, etcétera, etcétera. Así que entonces dejaremos eso para la próxima sesión, porque ya es hora, ¿verdad? Ya debo haber terminado hace rato. Ok. Por eso estoy bien, terminando bien. Muy bien. Pues entonces lo dejo ahí, y lo podemos entonces retomar la vez que viene y coger el grito de Lares las consecuencias y secuelas, ¿verdad? Posteriores al grito de Lares. Nuestro objetivo es coger ese periodo para entonces, eh, eso es en la próxima. La próxima de arriba, ¿verdad? Sería ya la década de 1890, la lucha por la independencia junto a la lucha, a la guerra revolucionaria en Cuba en la década del 90, donde figura Martí, Betances y un montón de gente de nuevo, y que termina pues con la invasión americana. Y entonces la próxima de arriba, que sería la última por ahora, sería el primer periodo del colonialismo norteamericano, ¿verdad? Y las primeras expresiones del independentismo bajo la nueva poder colonial. Pues si hay alguna pregunta, siempre estamos aquí. Déjame coger ahí y te paso ya. Ajá, dime. Ah, Incluso Otto también tenía mucha pues, aproximación a ciertos filósofos, tenía un contacto a través del traducismo con Kant, la ilustración, también con Auguste Comte, el positivismo, los tres estadios de civilización,
y cómo desde el siglo XIX hay una postura más avanzada que incluso muchos filósofos en la actualidad que hacen de ahí su pequeña Europa eh, y tocar las ideas cuando hasta cierto punto, pues sí, nos nutrimos del positivismo, pero para también superarlo e incluso superar las ideas de Sarmiento y otros para la Sí. discusión de civilización y barbarie. No, ya más adelante vamos a discutir otras ideas de Otto, ¿verdad? Y él es totalmente opuesto, ¿verdad? No quiero adelantarme ahora, ¿verdad? Pero un análisis, ¿verdad? Que va a ser muy popular en las clases poseedoras latinoamericanas es este conflicto de civilización y barbarie, ¿verdad? De que la civilización es Europa y hay que civilizar América Latina, donde predomina la barbarie, ¿verdad? Los indígenas y los negros y toda esta cosa. Y tenemos que imponerle, la verdad, la cultura europea. Otto es opositor acérrimo, ¿verdad? De toda esa concepción, ¿verdad? Y él va a insistir en que, bueno, ¿verdad? De nuevo, a mí me gusta mucho señalar, ¿verdad? Lo dialéctico que era, ¿verdad? Cómo bregaba con las contradicciones. Él va a plantear la barbarie de la civilización. Él dice, ¿verdad? Los que plantean que van a imponer la civilización son unos bárbaros, ¿verdad? Él dice, ellos son los bárbaros, no los supuestos bárbaros, ¿verdad? Pero eso lo vamos a poder discutir más adelante, ¿verdad? Pero Otto es un pensador muy original, realmente es muy original y muy, como dije, mucho más complejo que lo que por lo general se piensa, ¿verdad? Muchas veces ¿cómo se dice? Se enfatizan textos de él que no son los más interesantes, son los textos. Otto era maestro, ¿verdad? Y daba cursos de sociología y cursos de toda una serie de materias. Y muchos de los textos de Otto, ¿verdad? Son libros de texto, realmente, ¿verdad? Que no son el tipo de género más, propenso, ¿verdad? Tú poder complejizar los temas, problematizarlos, ¿verdad? Tú lo que quieres en un curso es los conceptos fundamentales, ¿verdad? Las ideas básicas, etcétera. Pero ese no es el Otto más interesante, ¿verdad? El Otto más interesante tú lo encuentras en otros textos, que es tremendamente complejo, dialéctico. Ya veremos otros ejemplos más adelante. No quiero, ¿verdad? Adelantarle porque no es el momento. Tú ibas a decir algo, Brian. Yo preguntar, o sea, yo sé Deja un que poquito más de agua, perdóname. ya vimos la diferencia entre los de aquí que son ricos y los que no son ricos, pero quería saber si además de cuando él habla de la independencia versus la libertad, si también se refería a la libertad de las personas que todavía están esclavizadas. O sea, Sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser. Todavía aquí Otto tiene, ¿cuánto dijiste? 24 años, 25 años, es tremendamente joven. Este es su primer libro, ¿verdad? Verdaderamente importante. Todavía tiene su vida por delante y va a escribir muchísimo más sobre ese tema, ¿verdad? Y por ejemplo, él va a escribir como en América Latina, que es independiente, él mismo lo dice así, se perpetúa muchos aspectos de la colonia en la independencia, ¿verdad? La subordinación de los indígenas, la subordinación de los negros, ¿verdad? Etcétera. Él dice, esto era la colonia y ahora la colonia sigue existiendo bajo la independencia, ¿verdad? Alguien diría que está anticipando el pensamiento decolonial, ¿verdad? La colonia sigue existiendo a pesar de que ya son países independientes, pero las estructuras de la colonia se perpetúan. Eso lo va a plantear explícitamente, ¿verdad? Aquí lo interesante es que ya en 1863, ¿verdad? Porque estamos hablando bien temprano, cuando él tenía 24 años, esto es antes del Grito de Lares, antes de todo, ya él está bregando con estos asuntos, y ¿verdad? Y, y como les dije, ya no es simplemente allá están los países avanzados y nosotros tenemos que ser como ellos, ¿verdad? Él ya está diciendo, espérate, estos países avanzados son una civilización bien problemática, ¿verdad? Que se ha construido sobre la opresión, que se ha construido sobre la explotación, ¿verdad? Y nosotros tenemos que modernizarnos, ciertamente, pero hay problemas en la modernidad, ¿verdad? No es una cuestión ingenua la de Otto, incluso en este momento. Después va a ser mucho más explícito, ¿verdad? Pero ya en este momento inicial, uno puede ver esas
preocupaciones. La semana que viene vamos a discutir otras ideas suyas en el momento en que él pasa al independentismo. En este momento todavía él no explícitamente, ¿verdad? Aunque ya uno lo ve muy fuertemente sugerido aquí en Bayobán, pero él todavía no ha asumido políticamente la idea de que Puerto Rico debe ser independiente. Eso lo hace en 1869 y lo hace con una serie de intervenciones y de textos muy interesantes. Tú lo has oído muchas veces porque en otras charlas, ese famoso texto que yo cito mucho, ¿verdad? De cómo él habla de la clase obrera, que la clase obrera está surgiendo, que la clase obrera es el cuarto estado, que la clase obrera se está organizando, ¿verdad? O sea que él ya, cuando se pasa al independentismo, como vamos la vez que viene, ya se está planteando también unas luchas de clase de la clase obrera, ¿verdad? En 1869, no estamos hablando de, ¿verdad?, el siglo XX, o sea que es una cosa bien interesante. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿O pregunta? Se pudiera ver que mencionó la libreta y eso. Se pudiera ver la reforma borbónica y Alejandro Ray y sus recomendaciones como siendo el irlandés y eso, pero una forma en que se empieza a percolar los primeros indicios de capitalismo. Bueno, O'Reilly viene a Puerto Rico en 1760 y algo, no me acuerdo, es al final del siglo XVIII, y él va a traer toda una serie de propuestas, ¿verdad? Abrir caminos, etcétera, ¿verdad? Y son una serie de sugerencias, pero realmente capitalismo todavía aquí nada que ver, ¿verdad? Porque una cosa era las ideas y los planes y las proyecciones y otra cosa era la realidad. Como yo dije, aquí hasta por lo menos 1850 y tanto, muy difícil hablar de capitalismo, ¿verdad? Porque había esclavitud, había trabajo forzado con la libreta de alguna gente y la mayor parte de la gente vivía en el campo sueltos por ahí en la economía independiente de esos campesinos. Esa era la realidad de Puerto Rico. Todavía la vez que viene vamos a discutir dos documentos bien interesantes. En la década del 60, el gobierno español abre lo que llamaban ellos instrucciones. Hoy las llamaríamos vistas públicas, como una especie de vistas públicas, ¿verdad? Habrían para recibir propuestas de cambios o de posibles reformas, ¿verdad? De diferentes gente. Una es una instrucción sobre la libreta, si se debe mantener o no el régimen de la libreta, ¿verdad? Porque como vamos a ver, ese régimen ya se estaba descomponiendo. Y la otra va a ser sobre las leyes especiales. ¿Se acuerdan de las leyes especiales que habíamos dicho, que se habían prometido? Pues convocan una instrucción a que la gente venga y diga si quieren mantener o eliminar el régimen de la libreta. Ya hablaremos la vez que viene de esto. Entre los textos interesantes que se someten a esa instrucción, hay uno de Valdoriotti, uno de Manuel Alonso y uno de Salvador Brown, los tres en contra de la libreta, ¿verdad? Como buenos liberales, diciendo esto hay que eliminarlo, esto no sirve. Y eso se hace en Puerto Rico. A Madrid se convocan representantes de Puerto Rico para ver qué reformas se deben hacer en las colonias, de Puerto Rico y de Cuba, se mandan los delegados. Y la delegación de Puerto Rico, que la componen 4 personas, Ruiz Belvi, José Julián Acosta y Francisco Mariano Quiñones, y otro que se llama Manuel Seno. 3 de ellos eran liberales o demócratas, y Seno era el conservador, o sea que los liberales predominaban 3-1. Y entonces ellos redactan un documento muy importante y muy interesante que se llama el Proyecto para la Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico, ¿verdad? Es un texto que se lo puede comprar por ahí, todavía se edita bastante, recomiendo que se lo lean, es muy interesante, ¿verdad? En que ellos van a proponer la abolición de la esclavitud. Así que el régimen de trabajo en Puerto Rico, ¿verdad? La esclavitud y la libreta, va a ser un issue que los liberales puertorriqueños van a abordar, ¿verdad? Esto ocurre en 1866
67, ¿verdad? En vísperas del grito de Lares, ¿verdad? Así que lo vamos a estar discutiendo la vez que viene. Y todavía, todo esto lo traigo porque todavía en ese momento, muchos, como vamos a ver la vez que viene, muchos propietarios, ¿verdad? Se oponen al régimen, a eliminar el régimen de la libreta, porque dicen, ¿quién va a trabajar si eliminan el régimen? Porque todavía sienten, ¿verdad? Valdoriotti somete un documento, ¿verdad? Diciendo el régimen de la libreta no sirve, es una violación de los derechos del ciudadano, es un régimen opresivo y total, el trabajo libre es mucho más productivo, ¿verdad? El trabajo asalariado libre es mucho más productivo, ¿verdad? Porque Valdoriotti estaba pensando en Estados Unidos o en Inglaterra o qué sé yo dónde. Y los propietarios le contestan diciendo, básicamente esas teorías están muy bonitas, pero aquí en Puerto Rico no funciona, ¿verdad? Se los voy a leer ya que estamos en esa. Se los iba, ¿verdad? Lo dejé para la semana que viene, pero se los leo porque es graciosísimo. Dice, le digo, Valdoriotti ha propuesto hay que eliminar la libreta, ¿verdad? No sirve. Dejemos que los campesinos, dejemos que los trabajadores sean ciudadanos libres, ¿verdad? Como en Inglaterra, ¿verdad? ¿Por qué le vamos a limitar los derechos? ¿Verdad? El hombre está. Y este individuo, un tal Antonetti, apellido Antonetti de Salinas, escribe esto en las instrucciones, que yo creo que está contestándole a gente como Valdoriotti. Dice, hombres hay que sentados en su bufete, además, dicho sea de paso, esto a mí me recuerda cada vez que uno defiende el socialismo, etcétera, que si alguien te dice, este tipo Bernabe defendiendo el socialismo que no ha administrado ni una guaguita de hot dog, tú sabes, entonces viene a decir lo que hay que hacer en la economía. Te oigo ese tipo de argumento, ¿verdad? Pues mire lo que decían los propietarios en 1866. Hombres hay que sentados en su bufete, la pluma en mano, echan sobre el papel magnífica teoría, por desgracia irrealizables en la práctica, y luego, contentos de sí mismos, se figuran haber salvado la patria, ¿verdad? Como diciendo, allí está Valdoriotti elevando sus teorías y se cree que ha salvado la patria. A esos señores quisiera verlos entregados a la faena de campo, lidiando día y noche con trabajadores libres y luchando con 1000 tropiezos y dificultades. Estoy bien seguro que muy pronto cambiarían de parecer. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ah? Exacto, ¿sabes? ¿Verdad? Entonces, él diciéndole, tú sabes, esto es Valdoriotti, este es Alonso, con esas teorías muy bonitas, que si el trabajo libre, pónganse a trabajar en una finca a ver si van a poder bregar con eso, ¿verdad? Pero anyway, ese debate se los adelanto porque viene la semana que viene. Hay un libro muy malo, perdóname, hay un libro muy malo porque conceptualmente es muy malo, el autor no entiende ni qué diablo está haciendo, pero que tiene muchísima información. Estas cosas yo las saco de ese libro, tiene muchísima información de lo que pasó, de lo que se dijo, de lo que se escribió, etcétera, que es un libro que se llama Organización y Reglamentación del Trabajo en Puerto Rico en el siglo XIX, de un autor que se llama Labor Gómez. Como dije, el autor no entiende nada, ¿verdad? Incluso él se traga el argumento de que los reglamentos contra la vagancia eran contra la vagancia, ¿verdad? Porque había vagancia y entonces había reglamento contra la vagancia. Se traga el discurso de los hacendados, pero por lo menos hace el favor de decirte todos los reglamentos que se adoptaron, cómo funcionaba todo eso, cuando hubo las instrucciones estas, reproduce los textos de Valdoriotti, reproduce los textos de Alonso y demás y demás. O sea que el libro es útil, ¿verdad? Que le interesa esto. El que le interesa el tema lo debe leer, ¿verdad? Porque es útil en ese sentido, no se trague ¿verdad? El análisis que él hace porque es muy pobre, pero tiene mucha información chévere. Pues, ajá. La revolución que se da en los diferentes países en Europa, ¿tuvo alguna influencia en estos pensadores? Sí, tiene influencia, sobre todo las revoluciones de 1848, que no he mencionado todavía, pero llegaremos a ellas, ¿verdad? Por ejemplo, en Europa hay revoluciones en Francia, en Alemania, en Austria, en Italia. 1948 como el año maravilloso de las revoluciones en toda Europa. Es el momento que se escribe el Manifiesto Comunista y todo lo demás. En esa época muchos de estos jóvenes están en Europa, ¿verdad? Y algo tiene que haberle entrado en la cabeza. En el caso de Betances, por ejemplo,
es bastante evidente porque él estudia en Francia, a diferencia de otros jóvenes puertorriqueños que la mayoría estudiaban en España, él estudia en Francia, medicina. Y entonces en 1848 en Francia hay dos revoluciones, una en febrero y una en junio. La primera, que es la que derriba la monarquía, establece una república. Según lo que sabemos, Betances estaba allí, en Francia, cuando ocurre la Revolución de Febrero, ¿verdad? Y de hecho él entonces regresa a Puerto Rico ese mismo año, si no me equivoco, antes de la Revolución de junio, no de la de junio, ¿verdad? Pero el contraste entre París, ¿verdad? O Francia revolucionaria, él estudiaba en Toulouse, una ciudad que se llama Toulouse, y el régimen español en Puerto Rico tendría que haber sido bastante chocante, ¿verdad? Etcétera. La vez que viene vamos a hablar de documentos que produce Betances justo antes del Grito del Are, como los 10 mandamientos del hombre libre, ¿verdad? Que es un manifiesto democrático revolucionario típico. Uno de los libros que él más admira, lo vamos a discutir también, es un libro que él traduce al español de un autor francés que se llama Edouard Laboulaye. Ese individuo escribe un libro que se llama El Partido Liberal, ¿cómo se llama el libro en francés? Y el libro mismo se subtitula, creo, Las ideas de 1789, que son las ideas de la Revolución Francesa. Y Betances, esa es como una de las Biblias de Betances, ¿verdad? Ese libro, él mismo lo dice. Este libro debiera estar en manos de todo ciudadano, dice él, ¿verdad? Y por eso lo traduce al español. Así que ellos están nutriéndose de todas estas ideas que están flotando en Europa. Pero como dije, en el caso de Hostos en particular, no solo se está nutriendo de esas ideas, sino que él las está reelaborando también de una manera crítica. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Porque fíjense que él, en esos textos que yo les leí, él está diciendo, estas ideas liberadoras de Europa están magníficas, pero cuidado, porque Europa también ha sido, ¿verdad?, opresora del resto del mundo. Entonces hay que manejar esto con cuidado, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos dentro de 2 semanas, ¿no?